Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda, cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. El Señor Jesús dijo: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Y qué bueno que el Padre eterno, el Padre todopoderoso, sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a rescatar, a levantar a su amada, a su iglesia, que va a ser el zarpazo, el nasal, que esto va a ocurrir seguramente, con toda seguridad. No sabemos el día y la hora, pero cada vez estamos más cerca. ¿Será en este año? ¿Será en este mes? ¿Será en el tiempo? ¿Será en la fiesta de la trompeta en Yom Teruah? Sabemos que estamos cerca. Por lo tanto, por eso debemos estar preparados, porque no sabemos el día y la hora en que Él vendrá. Pero qué bueno que estemos listos, preparados para ser levantados. Cristo vino a buscar a su amada, a su iglesia, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Está en la iglesia que el Señor Jesús vendrá a buscar. Por eso debemos estar preparados. Y en esta ocasión vamos a seguir compartiendo quiénes realmente son de Jesucristo, quiénes son de Dios. Son los que permanecen, son los que obedecen, son los que están adorando al Señor. Somos los verdaderos seguidores de Jesucristo, porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esta es la garantía que tenemos, el sello de que pertenecemos al Señor. Queríamos compartir una serie en cuanto a la resiliencia. ¿Son todos los cristianos resilientes? Vamos a ver quiénes realmente, a la luz de la Escritura, qué dice la palabra de Dios. Y vamos a hablar, y este va a ser como un diagnóstico para determinar quiénes verdaderamente son de Jesucristo. Y aquellos que no son, pueden tomar una decisión de verdaderamente seguir al Cordero, seguir a Jesucristo. Y estar de esta manera listo, preparado. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 13. Dice la palabra de Dios así. Capítulo 13. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y le habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60, cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Esta es la enseñanza ilustrativa del Señor Jesús. Siempre el Señor, a través de las parábolas,
de las comparaciones, de las ilustraciones para dar una enseñanza. Son 4 terrenos, podemos decir, que tiene que ver con 4 personas, 4 corazones y las decisiones que pueden tomar las personas. Fíjense, con toda claridad la palabra nos enseña que el sembrador salió a sembrar y parte cayó, dice, en el camino, y realmente en el campo. Aquí no se ve porque hay asfaltos, pero en el campo el camino se hace, como dice, se hace al caminar, camino se hace al andar. O sea que mientras andamos caminando, aunque haya pasto, y uno comienza a caminar, deja inclusive de crecer el pasto, por el trajín, por el caminar, se endurece y se hace camino. Fíjense lo duro que es el terreno, que ni crece el pasto, por más que llueva. Y esa es la indicación de qué manera uno puede, en los campos, por ejemplo, caminar, porque ya hay un camino hecho de tanto caminar. ¿Qué hace que, dice, la semilla que cae en el camino, por supuesto, no penetra por la dureza que es la tierra de tanto caminar? Pero esto también es una ilustración del corazón del hombre, del corazón que a través de las circunstancias de la vida ha endurecido su corazón por las crisis, por los rechazos, porque no ha sido comprendido de diferentes circunstancias de la vida. Mucho endurece su corazón. Y dice la Biblia, por ejemplo, el Señor Jesús, que en los últimos tiempos, dice, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. O sea, por causa de la maldad, del engaño, de la mentira, del rechazo, de la experiencia mala, uno va cerrando su corazón y va endureciendo su corazón de tal manera que se hace imposible poder penetrar. Este es el corazón de piedra, este es el corazón que no recibe, que no penetra la palabra, por supuesto, que no puede dar fruto. Esta es una de las realidades de muchas personas que escuchan y no entienden, que escuchan y se burlan, porque están ajenos a las cosas de Dios, están separados. Es imposible poder ver. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso locura y no lo puede entender. Yo estaba en esa condición también. Me burlabas y criticabas porque ignoraba. Era mi realidad también. Y así hay muchas personas que están endurecidas su corazón por las circunstancias de la vida, por las malas experiencias, por los engaños, los estafos y un montón de cosas que las personas no creen en nadie, ni en sí mismo, ni en otro, porque han sido engañados. La Biblia, fíjate lo que dice la Biblia. Por eso en Efesios capítulo 4, para que veamos nosotros lo que dice la palabra, y nos dice aquí el apóstol Pablo a los Efesios, que esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. O sea, la gente gentile tiene que ver con la gente que no son judíos, que no pertenecen al pueblo de Dios. Todos los gentiles. O sea, nosotros somos gentiles también, pero somos salvos en Cristo. Por eso dice que no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. Esta es la realidad del corazón del hombre, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Fíjense, por la dureza de su corazón. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ello hay, por la dureza de su corazón. Esta es la realidad del corazón endurecido, por la ignorancia.
Esto por eso el apóstol Pablo, que nosotros también en nuestro tiempo estamos en la misma condición. Por eso dice el apóstol. Fíjense, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que ignora y por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Fíjense que ya no hay rienda para cometer el pecado por su condición. Esta es la realidad del corazón del hombre, del corazón endurecido, del corazón que está lejos de Dios, que la semilla inclusive no penetra. Pero también dice la palabra de Dios, aquello que fue sembrado entre pedregales, dice. Fíjense que uno cuando ve donde hay piedra, también hay un poco de tierra y un poco de arena por el viento. Y por supuesto que, ¿qué dice ahí la palabra? Que la semilla cayó también entre pedregales y creció rápido porque no tenía profundidad de tierra y brotó rápido. Pero también de esta misma manera rápidamente se murió. Salido el sol, dice, se secó. Porque no tenía raíz. Esto está hablando del corazón que no está preparado, el corazón que tiene piedra, que no tiene profundidad, que podemos decir que hay en la iglesia cristiano que al recibir la palabra puede estar gozoso, puede cantar, puede bailar, puede llorar inclusive, recibir, uno puede vernos, ¿cierto? Por la apariencia, por las emociones, pero solamente son emociones carentes de raíz, de profundidad en su vida. Porque la palabra no puede penetrar por las piedras, es superficial. Este está hablando de un corazón, en esto podemos decir, hay muchas personas, hay muchos creyentes, que las iglesias pueden estar llenos de creyentes en esta condición, que no han nacido de nuevo, que no tienen una profundidad en el conocimiento de Dios, que la palabra de Dios no puede penetrar en lo más profundo de su ser y producir los cambios necesarios para que pueda producir. Hay muchas personas que podemos ver que cantan, que están felices, que están aparentemente, pero de poca duración, porque no hay una profundidad, no hay una verdadera entrega al señorío de Jesucristo. Fíjense, por eso hay personas que por cualquier cosa, si no le saludan, algunos se enojan y porque le miraron mal, o por alguna pequeña circunstancia ya dejan de congregarse. Eso está hablando de que no hubo una conversión, no nacieron de nuevo, es superficial. Por eso es lamentable podemos decir cuántas personas a través de la pandemia dejaron de congregarse. ¿Cuántos se apartaron de las iglesias? Porque eso está hablando a la clara que no había una profundidad que es de raíz, porque es un corazón que tenía pedregales y que su decisión fue superficial. Son aquellas personas que le gusta que le diga que le va a ir bien, que va a ser prosperado, que todo va a ser bendición, pero cuando viene la circunstancia de la vida, el conflicto de la vida, inclusive el que dirán. Fíjense, algunos se burlan porque ser cristiano ya, algunos ni siquiera quieren darse a conocer que son cristianos, o que se congregan en una iglesia, o que algunos llevan una Biblia, lo esconden a la Biblia, y es posible que nadie se entere de que va a una iglesia. Eso está hablando de que no hay una verdadera entrega al señorío de Cristo. Y hay muchos que son cristianos que dependientes del que dirán. Si la gente está conforme, le dice cosas buenas,
todo marcha bien, pero si se burlan, ya inclusive es capaz de dejar de ir a la iglesia y de hacer. Eso está hablando a la clara que nunca fueron, es todo superficial. Yo recuerdo cuando acepté al Señor Jesús, se burlaban de mí, me decían sacerdote, un montón de cosas, pero eso no, al contrario, eso me aferré más al Señor Jesús. O sea que el que nació de nuevo, nada te apartará, al contrario. Pero estos son una de las evidencias por qué las personas que van a la iglesia por un tiempo dejan de congregarse. Yo recuerdo que un hermano decía, este es balde de plástico. Y dice, pero ¿por qué balde de plástico? Dice, porque enseguida se raja. O sea, enseguida se raja. ¿Qué significa eso? Que es superficial, o sea, que no es de poca duración, que enseguida se va, que enseguida se aparta. Son aquellas personas que no han entregado verdaderamente su corazón al Señor Jesús. Que no hubo una entrega verdadera. Y la otra parte que cayó, dice, entre espinos. Dice, creció en los espinos y ahogó también, y no permitió que pudiera dar fruto. Fíjense en lo que dice el verso 18. Pero de cierto, dice de acá la puerta, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Viene el malo y arrebata la que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea que el enemigo se encarga de que se olvide de la palabra que escuchó. Ese se encarga el enemigo porque no pudo penetrar, es el que está sobre el camino. Y el que fue sembrado entre pedregales, este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, con alegría, salta, canta, danza y un montón de cosas puede hacer. Y uno dice que se puede uno también entusiasmar, pero es superficial. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, estas personas dejan de congregarse. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y le hace infructuosa. O sea, el afán y el engaño de la riqueza. Por eso la palabra dice en 1 Juan capítulo 2, verso 15, dice, si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice, porque toda la cosa que hay en el mundo, dice el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que está hablando a veces que las personas solamente buscan satisfacer sus propias necesidades. ¿Por qué uno viene a la iglesia? ¿Por qué uno acude a Dios? ¿Por qué se acerca a Dios? ¿Por qué las personas buscan a Dios? ¿En qué circunstancia? Eso está hablando la motivación. Por supuesto que puede haber una verdadera necesidad, pero que no solamente está en eso, sino que puede haber una entrega al señorío de Cristo. Fíjense en lo que dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, para que ustedes vean del verso 26 y 27. Dice el Señor Jesús, porque las personas buscaban a Jesús. ¿Pero por qué lo buscaban? Acá dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis
comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Por qué buscaba la persona? Hacían todo un esfuerzo porque habían visto no las señales, sino porque le dio el pan. O sea, solamente las cosas temporales. O sea, el afán, la necesidad, la comida, el vestir. Por eso, ¿por qué te afana por el vestir o por el comer? ¿Acaso no es más importante la vida que la comida, que el cuerpo más que el vestido? Que la gente se afana, y eso está hablando del lugar que ocupa en sus corazones. Y muchas personas, lamentablemente, están en estas condiciones. Por eso cuando vienen las circunstancias de la vida, la afán y la ansiedad y el engaño de las riquezas, se apartan, no pueden producir fruto. Algunos están en la iglesia, pero están pensando en sus cosas, en sus necesidades temporales. Por eso la Biblia dice con toda claridad. Fíjense, cuando Jesús lo confrontó, no para condenar, sino para despertar en ellos la verdadera motivación, que puedan abrir su corazón y que puedan buscar al Señor no por las cosas temporales del pan material, sino por el pan espiritual, para que puedan tener vida eterna. O sea que Cristo quiere que todos sean salvos, que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y Jesús lo confrontó, y fíjense lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que muchos de los que seguían a Jesús seguían porque les daba el pan, por las cosas materiales, por las cosas que perecen, y no por la comida que a vida eterna permanece. Entonces Jesús dijo también a los discípulos, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Respondiendo Simón Pedro dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense la diferencia con aquellos que no conocen a Cristo y que siguen solamente por las cosas materiales. Los discípulos estaban seguros, o sea, la gran diferencia, podemos verlo aquí, el cuarto terreno es la tierra fértil que cayó y que produjo, dice, el cual 100, el cual 60, el cual 30 por 1. Que está hablando de la tierra que está preparada, en la tierra que no hay dureza, en la tierra que no hay pedregales, en la tierra que no hay espino. Uno ve que en el campo generalmente se limpia el terreno, se quita todas las piedras, todos los espinos, con la rastra, se saca todo y queda la tierra preparada, la tierra dócil para ser sembrada y producir el fruto. Este es el terreno que está preparado, es el terreno que tiene que ver con el corazón que está abierto, dispuesto a producir, a una entrega total al señorío de Cristo. Hay una entrega total, de tal manera que Dios puede obrar y producir fruto abundante. Por eso, no sé cuál es tu corazón. ¿Es tu corazón que está endurecido? ¿Es el corazón que está entre pedregales? ¿O es el corazón que está entre espinos? ¿O es el corazón que está preparado, que es la buena tierra? Si no tienes a Cristo, qué bueno que ahora puedas recibir a Cristo y entregar tu vida totalmente para que puedas recibir a Cristo en tu vida. Orar conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias
por todo lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado, límpiame de toda maldad. Y te doy gracias por tu verdad en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.